Ya que hablamos del delito en México y de cómo y por lo que está diciendo Mónica ahora en el último comentario del chat. Un caso absolutamente trágico, horrible, de una niña que es secuestrada o tomada, la invitan a jugar a una casa y en esa casa es secuestrada, atacada y asesinada. Su cuerpo es arrojado por ahí. Una cosa horrenda, que tiene que ver con la impunidad, yo creo, en México. Y una furia de la gente a su alrededor. Las autoridades tardaron en reaccionar, las autoridades no reaccionaban. El encargado de seguridad del Estado dijo que la culpa era de la mamá por dejarla ir a jugar con su amiguita. Fue en casa de su amiguita donde se produjo el brutal asesinato. O sea, él dice que el responsable de seguridad le echa la culpa a la madre por dejar a su hija ir a jugar con la vecina sin las medidas de seguridad adecuadas. ¿Y dónde están las medidas de seguridad que el Estado tiene que imponer? Bueno, te voy a decir dónde están. Después de un tiempo prudencial en que la furia de la gente se fue atizando y retroalimentando entre sí, entre la gente que estaba alrededor del barrio, pues procedieron a tomar a la mujer y a sus 2 hijos de la casa de la vecina. O sea, a la vecina y a 2 de sus hijos varones, no a la amiguita, que no sé dónde esté, y los lincharon. 2 de ellos han muerto, no sé si el tercero murió, pero ella, la madre, y uno de los hijos murieron. Mucha gente pensará que, bueno, a ver, si estos eran unos asesinos y cometen una barbaridad tan monstruosa con una pequeña, hombre, tampoco te puedes poner a llorar porque los lincharon. Sí puedes, pero no por ellos. No por ellos. Ellos pueden ser totalmente despreciables y deberían quedar en la cárcel para el resto de sus días. Lo que rompe el alma es la descomposición social. Otra vez, la retirada del Estado de sus responsabilidades fundamentales, que son, entre otras cosas, darle una vida tranquila a la ciudadanía, como para invitar a que un grupo de personas se tomen venganza en lugar de justicia por su propia mano. La venganza nunca es justicia. La venganza nunca es justicia. Precisamente por eso tratamos de tener estados y leyes que sean mejores que los asesinos. Si los asesinos matan, yo, el Estado, no mato. Mis leyes no me convierten en alguien igual a aquel al que estoy tratando de sancionar, de juzgar. ¿Con qué autoridad moral como asesino yo juzgo a un asesino? Es absurdo. Decía José María Morelos y Pavón que la buena ley es superior a todo hombre y las leyes tienen que ser moralmente superiores a los seres humanos. Entonces las leyes no habrían procedido a la muerte, y sobre todo a la muerte brutal, a golpes en la barbaridad que es un linchamiento de estas personas, suponiendo que fueran culpables, que nunca se pudo demostrar porque para los linchadores no era necesario. Pero las personas que cometieron ese linchamiento tenían presente una cosa fundamental. No contaban con los mecanismos de seguridad del Estado. No contaban con ese secretario de seguridad tan bestia que es capaz de culpar a la madre. No contaban con la Guardia Nacional del López Obrador. No contaban con el Ejército del López Obrador. No contaban con la Policía Estatal ni la Policía Municipal. No contaban con los mecanismos necesarios para que se haga justicia. Lo sabían perfectamente y por eso actuaron. Y ese linchamiento, por lo que significa en la mente y la percepción de las personas que lo cometieron, debería ser una de las más
enérgicas alarmas que se puedan escuchar en México sobre lo que ha hecho López Obrador con este país. No puedo decir más.